Pero es mucho trabajo. Trabajo como que... Método para hacer el diagnóstico de diabetes. O sea, preguntas sencillas, ¿verdad? Prácticas. Realmente la evaluación de competencias es a 360 grados. Por eso los reactivos no, pues no van a ser fácil y habitualmente se tiene que hacer, idealmente, que el reactivo te dé pie a la respuesta correcta. El objetivo de una evaluación es que el alumno pase, no que no pase. Siempre va a ser el objetivo. Entonces, esta objetividad depende de eso, de que la persona que esté realizando los instrumentos esté capacitada. A veces nos los da el profesor que dio el módulo, nos dan el examen a nosotros lo evaluamos y nosotros lo modificamos. Yo no cambio las preguntas, solamente las adapto a competencias de nivel de posgrado, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque sí debe haber bastante objetividad en las evaluaciones. Ok, adelante, Y ¿vale? pues recordar que la validez, confiabilidad y objetividad pues no deben de tratarse de forma separada, Así es. sino que el instrumento para que sea útil pues tiene que tener las tres. Ajá. La prueba piloto. Esta prueba piloto pues consiste en que nosotros administremos el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, ¿sí? En cuanto a las instrucciones y todo lo que hemos estado viendo, así como las condiciones de aplicación y procedimientos involucrados, ¿sí? Entonces aquí pues nosotros tenemos nuestro instrumento, lo aplicamos a cierto número de personas para probar si está bien o no. En dado caso de que requiera algún cambio, pues ya lo realizamos para después ya aplicarlo a nuestra muestra. Aquí pues nos sirve para determinar el costo y duración de la aplicación del instrumento, necesidad de preparación del personal a cargo de la recolección de datos. Y pues es importante aplicar a grupos de sujetos que tengan características similares a nuestra muestra, ¿sí? No es conveniente que nosotros, los sujetos en la prueba se incluyan en la etapa de recolección definitiva, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. A partir de esta prueba, pues ya se calcula la confiabilidad y validez iniciales de nuestro instrumento, ¿sí? La confiabilidad se calcula y evalúa para todo instrumento de medición. Sí, existen diversos procedimientos para calcular esta confiabilidad y pues todos utilizan fórmulas que nos dan el coeficiente de fiabilidad que puede ir desde 0 a 1, ¿sí? Mientras más un coeficiente 0 nos dice que hay nula fiabilidad y un coeficiente de 1 es que se acerca más al 100% de confiabilidad, ¿sí? Pues mayor cercano a 0, pues mayor error puede tener nuestro instrumento de medición. Y pues vamos a ver que existen procedimientos utilizados para esto. Tenemos todos estos que los puse en el mapa conceptual para que más o menos se den una idea y vamos a analizar pues uno por uno, ¿sí? La medida de estabilidad test-retest. ¿A qué se refiere esto? Pues es un procedimiento en el cual nosotros aplicamos el mismo instrumento de medición en varios momentos, ¿sí? O varios periodos de tiempo. Entonces tenemos el resultado del momento 1 y resultado del momento 2, ¿sí? Si nosotros tenemos correlación entre estos dos resultados y es positiva, pues vamos a saber que nuestro instrumento es confiable, ¿sí? Así es. Es importante que nosotros sepamos que el periodo de tiempo en el que nosotros aplicamos se tiene que considerar de que si es muy largo y nuestra variable o el contexto en el que estamos realizándolo son susceptibles a cambios, pues puede confundirnos en la interpretación de la confiabilidad de esto. Y también, si el periodo es muy corto, pues las personas pueden recordar cómo respondieron el test. ¿Sí? Entonces sí es importante que nosotros Se pues analicemos. supone que el periodo de memoria para un test en un momento son 7 días, o sea, tienes que dejar pasar al menos 7 días, para que el individuo no recuerde cómo contestó, ¿verdad? Y ya cuando haces el retest,
aquí habitualmente puede haber una intervención, ¿verdad? Durante ese módulo. Entonces, la intervención no puede ser tan larga. Hay trabajos en los que se hace en un día una intervención, oye, hago la prueba en 0, a los 7 días hago la intervención y 7 días después hago el retest. O hay quienes hacen la evaluación en 0, a los 7 días la intervención y el día de la intervención hago el retest. Entonces, aquí, cuando es a los 7 días, pues no hay mucha confiabilidad porque todavía no está la pérdida de memoria del individuo, ¿verdad? Entonces, es diferente si voy a hacer un taller, oye, una semana vemos como investigación, una semana de estadística descriptiva, otra semana operacionalización de variables, otra semana X, otra semana Y, son cosas que se están viendo, pero lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí está viendo una intervención aparte de la clase teórica. ¿Por qué? Porque unos no entraron, porque a lo mejor unos no se meten a YouTube y no ven los videos, ya me daré cuenta en el examen, por X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, lo ideal para que al individuo tenga pérdida de memoria son 7 días. Debe de pasar al menos ese periodo, ¿ok? Ok. Ok, adelante. Y pues otro método es el método de formas alternativas o paralelas, ¿sí? ¿A qué se refiere este? Por ejemplo, nosotros no vamos a utilizar aquí el mismo instrumento de medición, sino una versión que sea equivalente a este, ¿sí? Entonces, pues casi siempre son dos versiones que tienen pues similar contenido, instrucciones, duración, y pues bueno, aquí Aquí hay que, pues, checar la correlación entre ambos, ¿sí? Si existe una correlación positiva, pues esto quiere decir que, pues, sí es confiable, ¿sí? Si ambos, pues, no concuerdan, pues aquí quiere decir que el método o el instrumento más que nada no es confiable. Está bien. ¿Sí? El método de mitades partidas se refiere a que aquí tenemos la misma prueba, pero la dividimos en dos partes, ¿sí? Y la primera parte regularmente pues son mitades equivalentes y si hay correlación en los resultados de ambas partes, por ejemplo, si un individuo en una mitad sacó pues la mayoría puntuación baja y en otra mitad sacó puntuación alta, pues esto no va a tener correlación, ¿sí? A esto se refiere, a que pues el instrumento se divide a la mitad. Las medidas de coherencia o consistencia interna, pues estos requieren también una sola aplicación del instrumento. Tenemos el alfa de Cronbach y los coeficientes KR20 y KR21, ¿sí? El alfa de Cronbach, pues es la preferida, se requiere una sola aplicación y un valor alto mayor a 0.9 puede deberse a la existencia de redundancia entre reactivos, estímulos o preguntas. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, si nosotros ponemos un número de ítems muy largo o una prueba muy larga, pues sí se acerca más a la confiabilidad, pero pues también puede haber alguna forma en la que nosotros reduzcamos los ítems para que este valor alto no nos implique todos estos puntos que les comentaba, ¿sí? Ahorita vamos a ver más que nada los puntajes. Y los coeficientes KR20 y KR21, pues más que nada es para respuestas dicotómicas, correcto e incorrecto. Y pues bueno, aquí se basa en el examen de ejecución de cada uno de los reactivos. No hay una regla que nos indique a partir de esta puntuación, no hay fiabilidad en el instrumento, ¿sí? El investigador pues calcula su valor, lo declara y lo somete a escrutinio de los usuarios del estudio de otros investigadores, explicando el método que utilizó. Para algunos, más que nada, pues lo analizan personas que son expertas y algunos pues puede ir de .70 a .90 la confiabilidad, como veíamos, es de 0 a 1. Otros encima de 0.80, otros el valor mínimo para comparación entre grupos es de .70 y para escalas algunos es hasta .90, ¿sí? Entonces realmente pues más que nada es calcular el valor. Aquí, si recuerdan, muchachos, cuando, cuando van a buscar ustedes un instrumento,
siempre nosotros les decimos, ¿verdad? Oye, ¿qué alfa de Cronbach tiene el instrumento? O sea, ya encontraste el artículo donde se realizó la elaboración o la validación estadística del instrumento. A esto es a lo que nos referimos. El que esté más cerca de uno es mejor, siempre, porque a veces llegan, no sé, con algún instrumento en versión español, pero español europea, donde vos habéis sentido alguna vez alguna sensación y por cualquier artículo, por cualquier palabra que tú cambies, puede sesgarse si lo pones en otro país, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una traducción, a veces me dicen, no, doctora, pues es que yo tengo muy buen inglés y nada más está en inglés y yo voy a hacer la traducción. No. Si se hace una traducción, se tiene que hacer una validación de la traducción de esa versión, o sea, cualquier idioma. Y eso, cuando ya lo tenemos, si te regresas tantito a la anterior, Valeria, por favor. Alfa de Cronbach habitualmente se utiliza en opción múltiple, cuando el reactivo es de opción múltiple, ¿ok? Y Q de Richardson cuando son variables dicotómicas, correcto e incorrecto. ¿Ok? Son pruebas que ya están manejadas para ese tipo de cosas y como les digo, o sea, se somete al análisis estadístico, a la prueba, se ingresan los reactivos y el programa de análisis estadístico te da esos equivalentes, ¿ok? Esos valores que son los que tenemos que conocer, ¿ok? Adelante. Y bueno, aquí les puse esta tablita nada más para comparativa, nada más para que pues la observáramos, pues una vez la medición, una vez la medición, y pues realmente es lo mismo. ¿Sí? Así es. Y ahí en el protocolo está un área exclusiva para el instrumento. Ustedes habitualmente utilizan dos cosas diferentes. Una, cuestionario y otro es un instrumento. No es lo mismo, no son sinónimos. No es sinónimo tampoco encuesta. Encuesta, cuestionario e instrumento son cosas diferentes. Un instrumento te va a dar un valor de un nivel de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que estar validado el instrumento. Y en el área de instrumento, no sé, supongamos que ustedes van a utilizar una encuesta sociodemográfica para las variables sociodemográficas que tienen ustedes, qué edad, qué el sexo, qué nivel de escolaridad, qué X, Y, Z, todo lo que tenga que ver con el perfil sociodemográfico, perfiles laborales, datos personales. Ese se tiene que poner ahí en el área de instrumento. Para la encuesta de recolección de datos, de evaluación sociodemográfica, se va a preguntar así y se tiene que poner la impresión, o sea, la imagen de cómo vas a imprimir tú la encuesta. ¿Cómo le vas a preguntar la edad? ¿Cómo le vas a preguntar X? ¿Cómo le vas a preguntar Y? Si es para que él nada más palotee, si es para que él escriba, si él le vas a dar opciones, si X y Y, ¿verdad? Y si utilizas un instrumento, por ejemplo, no sé, el RAPA 2 para actividad física en adultos mayores. Ese es un instrumento que viene con imágenes para que el adulto mayor te diga, yo si camino, ya ahí va si va en bastón, ahí va si va en andador, ahí va si camina solito y cada uno tiene un puntaje, ¿verdad? Para ver el nivel de actividad física en el adulto mayor. Entonces, cuando tú dices, yo voy a utilizar el RAPA 2 para la evaluación física del adulto mayor, tienes que poner esto que nos está diciendo Valeria. El RAPA 2 es una encuesta, un instrumento que se originó, no sé, en 1985 por fulano de tal, donde se decidió que la mejor manera de evaluar a un adulto mayor en cuanto a actividad física es por imágenes, por láminas ilustrativas, donde cada lámina evalúa el caminar, el otro el equilibrio, el otro que si se puede parar solo con apoyo, bla, 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 te emite un puntaje, y te dice si tiene actividad física nula, baja, media o alta para la edad, ¿verdad? Eso tiene que ir en el área de instrumento. ¿Qué tipo de instrumento es? Si es tipo Likert, si es de frecuencia, si es de opción múltiple, si es pregunta abierta, si es falso verdadero, si es de razonamiento clínico, si es evaluar solución de problemas, si evalúa juicios, si evalúa nivel de conocimiento, o hay instrumentos que se dividen por esferas. Por ejemplo, es muy común en los instrumentos de calidad de vida. El X instrumento de calidad de vida te dice que tiene buena calidad de vida, regular calidad de vida, o excelente calidad de vida. Y además
te evalúa la esfera social, te evalúa la comunicación, te evalúa el área de afecto, te evalúa el área de cuidado, y a lo mejor los que salen con una calidad de vida regular, puedes ver que 2 esferas están alteradas. Está alterada socialización y está afectada cuidado. Y puedes dar una calificación global y una calificación parcial, ¿verdad? Por cada área que está evaluando el instrumento. Entonces, todo eso tiene que quedar bien redactado en el área de instrumento de protocolo. ¿Ok? Por eso es muy importante lo que nos está diciendo Valeria. No es nada más de que, sí, es que me encontré este cuestionario y me lo pasaron, o venía en un bloque que me dio un representante y son 3 preguntas que para ver si le doy, no sé, glucerna o alguna cosa de esas, no, eso no es un instrumento. ¿Ok? Un instrumento es algo que está validado, y que tuvo, una metodología de investigación y metodología estadística para esa validación. Y es muchísimo trabajo. ¿Ok? Adelante. Y bueno, ya nada más nos queda recordar los criterios de selección, ¿sí? Que definen a la población que será estudiada, pues ya estos los hemos estado viendo. Los de inclusión son las características que deben de tener necesariamente los elementos que vamos a estudiar, es decir, nuestra muestra, ya sea enfermedad, sexo, quién quiere participar. Los de exclusión, como ya hemos estado viendo, son las características que de los casos que aún cumpliendo con los criterios de inclusión, pues estos presentan otras características que no debe tener nuestra muestra, ¿sí? Nunca entran al estudio. Y los de eliminación, pues estos son características que pues presentan los sujetos que nosotros vamos a estudiar durante el desarrollo del tiempo y que nos obligan a eliminarlos, ¿sí? Esto Y ya quedó bueno, claro. Criterios de selección. ¿Sí? ¿Están despiertos? Sí. Doctora, ¿Sí? con lo de los instrumentos, por ejemplo, en la tarea que nos puso, el instrumento era la báscula y para los índices de masa corporal, ¿eso cuenta como instrumento? Que nos puso un índice de masa corporal antes y uno después. Bueno, que íbamos a sacar un índice de masa corporal antes y uno después. No, ese no es un instrumento. O sea, esos son datos que tú ibas a sacar, no sé, del expediente. A ti ya se te otorgó la base de datos. Ajá. Por ejemplo, ay, perdón, es que me dio un ataque de tos. Yeah. Es, por ejemplo, si yo hubiera evaluado nivel de conocimiento, ¿verdad? Nivel de conocimiento, lo que ustedes gusten y manden. En la base de datos debió haberse presentado una columna donde hubiera una evaluación en 0 o una evaluación antes de la intervención y ahí se pone la calificación de cada participante. O si la pusieron como una variable cualitativa, nivel de conocimiento bueno, nivel de conocimiento regular, nivel de conocimiento malo, ¿verdad? Y debió haberse agregado otra columna de la evaluación post-intervención. ¿Sí? Esos datos que se les dio en esa base de datos eran datos de sociodemográficos o que se obtuvieron de expediente o de una medición que se hizo en el paciente. O sea, esa recolección de datos es de un cuestionario o de una encuesta que ustedes hicieron, no es de un instrumento. Un instrumento siempre te va a dar siempre te va a emitir una calificación. Por ejemplo, el EPOC, el instrumento puede ser la espirometría o tiene que ser a fuerzas un cuestionario. No es un instrumento, ahí tú vas a decir que el diagnóstico clínico depende cómo tú lo hayas operacionalizado. Si tú vas a agarrar pacientes con EPOC, en tu definición operacional debes decir, yo voy a agarrar a los de EPOC simplemente con que digan el expediente clínico que tiene EPOC. ¿Ok? O voy a agarrar pacientes donde se les está haciendo el diagnóstico de EPOC, entonces ahí yo sí necesitaría el valor de la espirometría, ¿verdad? Pero si tú dices, oye, no, voy a agarrar el grupo de, no sé, el grupo de pacientes que hay en la 32 con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mi criterio de selección va a ser que diga que tienen EPOC en el expediente clínico. Yo ya voy a confiar en eso. ¿Ok? Ok, entonces no podría ser un instrumento, por ejemplo, EPOC que tenga menos del 70% de la FEB1, que tenga menos del 60%, o sea, para clasificarlos. No.
es diferente. O sea, y tú dirías, oye, ¿sabes qué? Yo necesito saber no sé qué es lo que quieras saber, el cuadro de evolución, o el tiempo de evolución que tiene el paciente, o si yo quiero saber si es un paciente que está complicado o no complicado, o controlado o no controlado, depende de cómo operacionalices la variable, pero sigue sin ser instrumento, son datos que tú vas a sacar del expediente. Okay, muy bien. ¿Sí? Un instrumento siempre va a ser así, voy a evaluar calidad de vida. No sé, ahí está tal instrumento. Voy a hacer funcionalidad familiar. Y voy a utilizar eventos críticos de Holmes, y eventos críticos de Holmes es identificar las crisis que ha tenido la familia en 6 meses, se hace un conteo de puntajes y puedo hacer una valoración a los 6 meses para ver si continúa con esa disfunción. Y ahí el instrumento te evalúa si no hay disfunción familiar, si hay una disfunción leve, moderada o una severa. O sea, tú para esa evaluación necesitas forzosamente un instrumento. O, por ejemplo, si yo voy a evaluar el nivel de conocimiento de neumología del R1. Oye, ¿sabes qué? El primer módulo de medicina interna con el que voy a empezar con los R1 nuevos va a ser neumo. Bueno, pero quiero saber cómo andan los R1, ¿verdad? Bueno, llegando ustedes antes de que haya módulos, antes de que haya inmersión, antes de que haya todo, les pongo el examen de neumo y los evalúo. Ustedes son médicos y deben, a lo mejor no va a haber 40, sino va a haber 30, a lo mejor va a haber 70, 75 en la calificación, ¿verdad? Ven el módulo, se ven las clases, o se hace semipresencial, o se hace en línea, o se hace totalmente presencial, se hace una evaluación, ahí yo comparo mi medición en 0 y mi medición posterior a la intervención. A lo mejor en este caso, en la intervención en 0 todos pasan, ¿verdad? Pero yo lo que quiero ver es si mi intervención aumenta el nivel de conocimiento que tienen ustedes. Porque a lo mejor hicimos foro, porque a lo mejor hicimos casos clínicos problematizados, porque a lo mejor se les pidieron talleres, o simplemente fue la clase presencial, pero aumenta el nivel de conocimiento. Ahí sí estás haciendo una evaluación, pero ese instrumento tiene que estar validado, tiene que tener confiabilidad, ¿ok? Pero ahí sí vas a evaluar un nivel de conocimiento. Hoy sabes que después del módulo aumentó el nivel de conocimiento. O sabes que después del módulo de neumo quedaron igual. O sea, el promedio del grupo fue 75 antes y quedó en 78 después. Entonces yo creo que neumo no es necesario llevarlo. Con que vayan a la rotación es más que suficiente. A lo mejor aumentan el nivel de conocimiento yendo a rotación de consulta externa que llevando el módulo. ¿Ok? Y ahí es donde tomas tú una decisión. ¿Sí? Ok. Muy bien. Adelante, Vale. Y pues realmente ya es todo, nada más les puse este ejemplo de criterios de inclusión y exclusión, que en los de inclusión pues siempre hay que ser específicos con las características demográficas, clínicas, geográficas y del tiempo, ¿sí? El tiempo en el que nosotros vamos a ver a nuestra muestra. Y de exclusión, pues que no van a ser estudiados por cierto punto, por pérdida de seguimiento, o que no nos pueden dar cierta información adecuada, que estén desorientados, o barreras como el idioma y efectos adversos que puedan tener los pacientes por un alto riesgo, como, no sé, alguna otra enfermedad aparte de la que nosotros estamos incluyendo en nuestro estudio. Y pues ya, es todo. Okay. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Están más confundidos que cuando empezaron? Probablemente. Ok. Sí queda claro el por qué tenemos que ver los instrumentos de evaluación. Sí. ¿Sí o no? Están dormidos, muchachos, ya. Sí, sí, sí. Mañana es el último día, tranquilos. ¿Ok? Bueno, entonces todos los instrumentos, al menos cuando uno hace un protocolo de investigación, es decir, que vas a hacer una intervención o que vas a hacer una evaluación, una investigación educativa, siempre
lo ideal es utilizar un instrumento. La clase de hoy es para que vean el por qué yo tengo que buscar un instrumento que esté validado. Si yo utilizo un instrumento, por ejemplo, una vez hubo un protocolo donde querían medir ahí en la unidad, querían medir el nivel de conocimiento de la embarazada, según la guía de práctica clínica. Ok, dices, bueno, ok, pero ¿qué es lo que quieres tú medir? El protocolo se hizo, fue bastante criticado, pero decía, bueno, es que yo quiero saber si la embarazada sabe, en la guía de práctica clínica venía cómo ponerse el cinturón de seguridad, ya cuando tienes el abdomen grávido, si trabajas, cómo debes de estar sentada, cuánto tiempo debes de levantarte, y así, cosas así, ¿verdad? En general, de la vida diaria. Qué debo de comer, qué no debo de comer, si tengo que ir al baño tantas veces, si no, X, Y, Z. Y la residente en ese momento agarró la guía de práctica clínica y dijo, bueno, yo quiero evaluar si se sabe poner el cinturón de seguridad cuando va en el auto. Y ahí puso, ¿verdad? O sea, sí se sabe poner, si puso imágenes, ¿cómo se pone usted el cinturón? Selecciona la imagen correcta y evaluaba. Y ella hizo una medición de nivel de conocimiento. Sin embargo, el instrumento no se validó. O sea, ella nada más sacó preguntas de la guía de práctica clínica y lo aplicó, ¿verdad? Y ella dijo, bueno, ¿sabe qué? Yo lo puse en los grupos de embarazadas. Lo medí cuando empiezan, antes de empezar la sesión de embarazada, y lo volví a medir después. Yo les daba ella misma daba la clase, decía cómo se ponía el cinturón, cómo tengo que sentarme, qué ropita tengo que usar, cosas así en general, ¿verdad? Conocimientos básicos. Y les hice una evaluación y sí aprendieron. Eso no quiere decir que no aprendes. O sea, ya iba a la sesión de las embarazadas de trabajo social, les ponía el instrumento como de 50 preguntas, luego se aventaba la clase ella misma, daba la sesión, y después ese mismo día volví a poner el instrumento. O sea, a lo mejor sí, yo no me acuerdo lo que puse en el instrumento, me lo acabas de decir. O sea, eso no es medir un nivel de conocimiento. Ese estudio no fue un cuasi experimental. Ella pudo haber hecho una medición transversal y decir, bueno, yo quiero saber si la embarazada tiene algún nivel de conocimiento en cuanto a cómo se debe utilizar el cinturón de seguridad, al tipo de alimentación, a la actividad física que debe tener, si puede o no puede hacer ejercicio extenuante, cosas en general, ¿verdad? Y darle la medición, ¿verdad? A lo mejor ya no hago la intervención ni nada. Y fue muy criticado ese trabajo porque ella dijo que así había aumentado el nivel de conocimiento, pero el instrumento ni se validó. Para hacer una validación del instrumento se hace una ronda de expertos. Por ejemplo, tienen que participar mínimo 5 expertos y máximo 7. Tú haces la elaboración del instrumento y no sé, para mí el experto ahorita de control prenatal es primer nivel de atención, es el médico familiar, porque es el que va según la guía de práctica clínica, según la norma oficial mexicana y según la Organización Mundial de la Salud, los números de consulta que debe de tener, qué debe de hacer, y la evaluación y la educación y X, Y, Z. Entonces, vamos a dárselo a 5 expertos. Se lo dieron a 5 expertos y se lo dieron en planificación siempre hay un ginecólogo y uno de los expertos fue el gine. Después de que se hizo el trabajo, ¿verdad? Y sabes qué, es que tú estás preguntando en términos médicos a población en general las preguntas y a lo mejor así no es factible que tú evalúes un nivel de conocimiento. No tiene tanta confiabilidad porque tú como quiera diste la clase y ahí diste la respuesta de la pregunta. O sea, eso no es evaluar un nivel de conocimiento. Sería diferente que a lo mejor hago la medición en cero con el instrumento validado y ahí es donde viene la prueba piloto. Se tiene que hacer una prueba piloto en una población parecida a la que yo voy a estudiar, ¿verdad? No sé, si mi muestra para el protocolo van a ser 150 embarazadas, pues a lo mejor al menos la tengo que poner en unas 30 mujeres, antes de participar, para ver cuánto se tardan en contestar, si hay reactivos que batallen para entender la pregunta, y por ejemplo, si hago una prueba piloto y me dicen, oye, ¿sabes que no entiendo el reactivo 10, el 15 y el 20? Se tiene que volver a hacer la ronda de expertos. La ronda de expertos es evaluar la gramática, la sintaxis, la redacción de la pregunta, el tipo de respuesta que va a hacer. Ok, se vuelve a hacer una prueba piloto en ese grupo. ¿Sabes qué?
siguen batallando con 2 de los 3 reactivos anteriores. Se vuelve a hacer la elaboración de los reactivos. Si fallan una tercera vez, esos reactivos se tienen que eliminar. O sea, el participante no los puede contestar. A lo mejor es terminología pura médica, a lo mejor es terminología que la paciente en su vida le han dicho de esa manera, en ese idioma, ¿verdad? A lo mejor tú lo que tienes que medir es si nace el bebé, le tiene que poner moneda en el ombligo, le tiene que poner fajero o lo deja solito. A lo mejor si va a lactar, tienes que ver, oye, ¿es bueno que se ponga vaselina? ¿Es bueno que se ponga aceite? ¿O es bueno que nada más se ponga fomentos calientes? ¿Sabes por qué no debes de usar vaselina? Porque tiene petrolato, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Entonces, ese protocolo fue muy, muy criticado porque no hubo validación de ese instrumento. No hubo una validación. Tú sacaste las preguntas, cualquiera puede agarrarse una guía, la norma X, Y, Z, y hago las preguntas, pero eso, y para hacer la validación de instrumentos se tiene que hacer un protocolo de investigación, no es nada más así, se saca las preguntas y llévaselas. No, se tiene que hacer un protocolo. Por eso les digo que es muchísimo trabajo, ¿ok? Muchísimo trabajo. Y ya el análisis estadístico, ya cuando tú tienes la prueba piloto que salió bien, metes cada reactivo. Cada uno de los reactivos, y si llegan a ver algún artículo donde se hizo una validación de un instrumento, ahí te ponen el reactivo número 1 salió con tanta alfa de Cronbach, el 2 salió con tanta, entonces se hace un promedio y luego ya te dan el alfa de Cronbach global del instrumento, ¿ok? Entonces para eso es el alfa de Cronbach. Si ustedes me dicen, no, es que encontré un instrumento que está en español, latino, y tiene un alfa de Cronbach de .36, no, me tiraron a la basura, pues a mí no me sirve. A mí no me sirve, está más cerca del 0 que del 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber identificar. Oye, ¿sabes qué? ¿Es falso o verdadero? Hicieron alfa de Cronbach. No, pues está mal, porque no puedes hacer alfa de Cronbach para preguntas dicotómicas, tiene que ser Q de Richardson, ¿ok? Y así tiene que ser la validación del instrumento, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? Yo, doctora, nada más, ¿Sí? es que me queda la duda de si nosotros podemos hacer nuestras preguntas y buscar a las personas para validarlo. Sí, sí pueden hacerlo. Se hace una validación del instrumento primero. Por ejemplo, cuando hice yo los exámenes de familia, dije, bueno, que yo quiero un examen de familia donde los genogramas me den información suficiente para evaluar R1, R2 y R3. Entonces me dijeron todos, pero ¿cómo el genograma? Bueno, ok, es que en el R1 los reactivos van a ser en cuanto a conocimiento de familia, en cuanto a conceptos, porque ellos vienen de cero, ellos no ven absolutamente nada de familia en la facultad. Entonces para mí es importante que sepan qué es la familia, según la OMS, según diferentes autores, identificar las funciones básicas familiares, los elementos de la dinámica familiar, cuáles son, identificar bien un genograma, que sepan la diferencia entre uno estático y uno dinámico, que aprendan la simbología según el Consejo Mexicano de Medicina Familiar y demás. Hasta ahí, R1. R2, a mí me interesa que jerarquicen problemas, que aprendan a hacer la jerarquización de los problemas, que aprendan a hacer diagnósticos familiares y que aprendan a hacer plan. Y en el R3 a mí me interesa que aprendan a manejar familias con problemas, la familia con el enfermo terminal, la familia alcohólica, que hagan niveles de intervención, que hagan un plan, un tratamiento familiar e individual. O sea, yo lo puedo hacer con los mismos genogramas, ahí la diferencia son las preguntas. Y se van a dar cuenta en el R2 y en el R3 cuando presenten familia. Son exámenes muy diferentes. A lo mejor yo utilizo el mismo genograma, pero las preguntas son diferentes, tienen nivel diferente, y tienen un criterio diferente, ¿ok? Pero sí lo puedes hacer, sí, claro que sí se puede hacer. ¿Tú eres mío, verdad, Carlos? Ok, sí se puede hacer, claro. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Abren ahora, callen para siempre, ok. Bueno, muy bien, pues mañana vemos la clase de Juliver, ¿verdad? Sí, de ética. Ética, muy bien, es la última, ¿verdad? Muy bien, Sí. listo. Mañana nos vemos entonces. Ok. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Cuídense. Bye.